Hay un momento en la vida en que te miras al espejo y te das cuenta de que cargas con un peso que nunca quisiste llevar, una carga que no elegiste, una historia que no empezó contigo, pero que de alguna manera se convirtió en tu responsabilidad terminar. Y tal vez nunca lo hayas dicho en voz alta, pero en el fondo sabes la verdad. La persona en la que te has convertido, o la que temes convertirte, está ligada al hombre que te crió o al que no. No se trata de culpar a nadie, no se trata de señalar con el dedo a un padre que probablemente no recibió una mejor educación. Se trata de algo más silencioso, algo que sientes cuando estás a solas y toda distracción se desvanece, dejando solo la pregunta que has evitado durante años. ¿Por qué me siento tan débil? ¿Por qué me cuesta tanto hacer cosas que para otros parecen tan sencillas? ¿Por qué sigo librando batallas invisibles que nadie más parece ver? Y la respuesta, al menos el principio, suele remontarse a tu padre. Un padre no solo cría a un hijo, también alimenta su voz interior, la voz que oyes cuando dudas de ti mismo, la voz que oyes cuando intentas impresionar a alguien, la voz que oyes cuando fracasas, la voz que oyes cuando tienes miedo de dar el siguiente paso. Para algunos, esa voz es un apoyo, para otros es dura, para muchos está ausente, pero para ti quizás se haya convertido en una voz que te hace encogerte en lugar de crecer, una voz que te hace dudar en lugar de actuar, una voz que repite viejos patrones que heredaste sin darte cuenta. Y tal vez te hayas preguntado, ¿por qué me siento tan inseguro? ¿Por qué me derrumbo bajo presión? ¿Por qué evito las cosas que podrían mejorar mi vida? No es porque seas débil por naturaleza, es porque te educaron para vivir en un mundo construido sobre los miedos de otros. Piensa en cómo un niño aprende a ser fuerte. Los niños observan cómo sus padres reaccionan ante la vida. Aprenden si el mundo es seguro o peligroso, si las emociones son algo que se debe expresar o algo que se debe ocultar. Si tu padre te crió con silencio, aprendiste a callarte. Si te crió con ira, aprendiste a andar con pies de plomo emocionalmente. Si te crió con expectativas imposibles, aprendiste que nada de lo que haces es suficiente. Si estuvo ausente, aprendiste a dudar de tu propio valor. Si era impredecible, aprendiste a darle demasiadas vueltas a todo. Si quería que fueras fuerte a través de la insensibilidad, aprendiste a confundir la apatía con la fortaleza. Si nunca se disculpó, aprendiste que admitir errores es peligroso. Si exigía la perfección, desarrollaste ansiedad disfrazada de ambición. Si evitaba la incomodidad, aprendiste a evitarla como estrategia de afrontamiento. Si vivió reprimiendo su propio potencial, heredaste un modelo para reprimir el tuyo. Nada de esto lo convierte en mala persona, pero también significa que creciste defendiéndote de cosas de las que nunca debiste haberte tenido que defender. Y quizás por eso te sientes débil ahora, no porque seas débil, sino porque creciste en modo de supervivencia. Aprendiste a interpretar sus estados de ánimo en lugar de aprender a comprender los tuyos. Aprendías a no molestarlo en lugar de aprender a expresarte. Y el modo de supervivencia modifica el cerebro. Eso no es poesía, es neurociencia. Diversos estudios han demostrado que los entornos marcados por la imprevisibilidad o la distancia emocional afectan el desarrollo de las vías del estrés, la confianza y la toma de decisiones. Puede que hoy te sientas estancado en ella, no porque tengas limitaciones, sino porque tu sistema nervioso, desde la infancia, se ha acostumbrado a anticipar el peligro en lugar de la posibilidad. Piensa en cuánto de ti se ha moldeado intentando resolver el enigma emocional de otra persona. ¿Cómo aprendiste a ocultar tu verdadero yo? Porque ser visto a Ney
te hacía sentir inseguro. Eso no es debilidad, eso es adaptación. Es tu mente protegiéndose de la única manera que conocía. Pero aquí es donde la vida se complica. Lo que te protegió en el pasado se convierte precisamente en lo que te limita en la adultez. Aprendiste a paralizarte emocionalmente de niño y ahora lo llamas indecisión. Aprendiste a dudar de ti mismo desde pequeño y ahora lo llamas humildad. Aprendiste a evitar el conflicto y ahora lo llamas paz. Aprendiste a no depender de nadie y ahora lo llamas fortaleza. Aprendiste a esperar poco y ahora lo llamas realismo. Aprendiste a conformarte con poco y ahora lo llamas personalidad. Y si no eliges estas cosas, y si te las impusieron, porque esta es la verdad que probablemente nunca has dicho en voz alta. Tu relación con tu padre se convirtió en el modelo de cómo te relacionas contigo mismo. Si tu padre nunca apoyó tus sueños, aprendes a desconfiar de los tuyos. Si tu padre rara vez expresaba orgullo, aprendes a esforzarte por obtener aprobación en lugar de por satisfacción personal. Si tu padre no sabía manejar sus emociones, aprendiste a reprimir las tuyas hasta que se volvían insoportables. Si tu padre tenía miedo sin resolver, heredaste esos ecos emocionales. Y quizás lo que llamas debilidad sea en realidad un mecanismo de autoprotección heredado. Pero déjame decirte algo importante. No tienes que continuar la historia que te contaron. La gente subestima la profunda huella que deja la energía paterna en un hijo, no a través de sermones, sino a través de su presencia, su tono, su comportamiento, lo que hace cuando la vida se complica, a través de las partes de sí mismo que nunca sanó. Un padre, inconscientemente, te enseña a temer. Un padre te enseña qué es la fortaleza. Un padre te enseña a verte a ti mismo. Y si él mismo luchó con sus propias batallas internas, puede que, sin querer, te las haya transmitido. No por intención, sino por ejemplo, quizás hayas crecido creyendo que la moderación emocional es fortaleza, que el silencio es madurez, que no necesitar ayuda es independencia, que el autosacrificio es amor, que el exceso de trabajo es responsabilidad, que el agotamiento es normal, que tu valía debe demostrarse, no sentirse. Pero mira cuánto de eso se ha derrumbado bajo tus pies. Mira lo cansado que estás. Mira lo desconectado que te sientes de ti mismo. Mira lo mucho que luchas internamente, batallas que nadie ve. Mira cómo dudas de cada decisión que tomas. Mira cómo repasas conversaciones durante horas. Mira lo incómodo que te sientes cuando alguien te elogia. Fíjate en la culpa que sientes al descansar. Fíjate en lo imposible que te resulta expresar lo que realmente sientes. Fíjate en la insensibilidad que te has generado ante cosas que deberían alegrarte. Esto no es debilidad, es condicionamiento emocional, y la gente rara vez habla de ello porque nadie quiere admitir que quien más los moldeó también creó batallas invisibles que han arrastrado hasta la edad adulta. Pero la sanación comienza con la honestidad, y la honestidad comienza aquí. No llegaste a ser así por tu cuenta. Aprendiste tus hábitos, tus defensas, tus reacciones, tus miedos, tus dudas, tus expectativas, tus patrones emocionales, tus definiciones de fortaleza y debilidad. Te fueron inculcados de forma sutil, silenciosa y constante por el entorno en el que creciste. Y cuando te dicen que simplemente tengas confianza, no se dan cuenta de que te criaste en un entorno donde la confianza se percibía como un peligro, donde ser demasiado ruidoso, demasiado audaz, demasiado honesto, demasiado expresivo, demasiado emocional, demasiado independiente,
podía generar tensión o juicio. Pero aquí está la parte que nadie te contó. Puedes superar ese modelo emocional que te impusieron. El hecho de haber heredado ciertos patrones no significa que estés condenado a repetirlos. El hecho de que te hayan moldeado las limitaciones de otros no significa que no puedas superarlas. El hecho de que tu padre no te haya enseñado cierto tipo de fortaleza no significa que no puedas aprenderla por ti mismo. Y aquí es donde tu historia empieza a cambiar, porque en algún momento la vida te da dos opciones. Seguirás condicionado por el pasado o te reinventarás en el presente. Y lo cierto es que en el momento en que te das cuenta de estos patrones, en el momento en que algo dentro de ti dice, espera, quizá esta no soy yo realmente, ahí empieza la fortaleza. El simple hecho de cuestionar tu herencia emocional significa que ya has dado el primer paso que tal vez tu padre nunca supo dar. Y eso no es debilidad, es evolución. Pero antes de poder reconstruirte, tienes que afrontar algo difícil, algo que la mayoría de la gente evita toda la vida. Tienes que ver a tu padre no solo como un progenitor, sino como una persona con miedos, una persona con duda, una persona moldeada por su propia crianza, una persona que tal vez nunca recibió las herramientas emocionales que necesitaba, una persona que sobrevivió en lugar de prosperar, una persona que amó de la única manera que supo, incluso si eso te hacía sentir invisible, una persona que tal vez cargó con pesos para los que nunca tuvo palabras. Entender esto no justifica nada, pero lo explica todo, y cuando comprendes el origen de tus patrones, dejas de sentirte defectuoso y comienzas a ser consciente. La conciencia es la primera forma de libertad. La conciencia es como empiezas a reescribir tu historia. La conciencia es como dejas de heredar problemas que nunca te pertenecieron. Y una vez que comienzas ese proceso, algo cambia. Comienza a gestarse una fuerza silenciosa, no la fuerza que tu padre te inculcó, sino una nueva, una fuerza arraigada en la autoestima, una fuerza construida sobre la conciencia, una fuerza que crece no fingiendo ser invulnerable, sino comprendiendo que te hizo vulnerable en primer lugar. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque una vez que empiezas a ver a tu padre como un ser humano y no como una figura inquebrantable, algo dentro de ti se ablanda, no de una forma que te haga débil, sino de una forma que te permita por fin ser honesto contigo mismo. Empiezas a darte cuenta de que la versión de él con la que creciste no era la completa, era la versión moldeada por su propia historia, su propia crianza, sus propios miedos, que nunca se atrevió a nombrar. Tal vez nunca aprendió a expresar afecto, tal vez no supo disculparse, tal vez nunca recibió paciencia, por lo que no supo ofrecerla. Tal vez nunca vio un ejemplo de vulnerabilidad, por lo que evitó sus propias emociones. Tal vez confundió seriedad con fortaleza, tal vez confundió control con protección. Quizás creía que el silencio era sinónimo de seguridad, porque así se lo habían enseñado. Y esos fragmentos de él se convirtieron en fragmentos de ti. Pero aquí está el punto de inflexión. Una vez que comprendes el origen de tus patrones, adquieres el poder de cuestionarlos. Empiezas a notar momentos en los que actúas por costumbre, no por convicción. Empiezas a darte cuenta de que repites reflejos emocionales que ya no te pertenecen. Empiezas a darte cuenta de que tu crítico interior no es tu voz, es el eco de alguien que nunca aprendió a hablarse con cariño. Y esa comprensión es el comienzo de la madurez, porque crecer no se trata solo de pagar facturas o ser independiente. Crecer es el proceso lento, a veces doloroso, de separar tu identidad de tu crianza. Se trata de aprender a examinar
las reglas emocionales que heredaste y preguntarte, ¿esto todavía me sirve? Se trata de descubrir que la fuerza no proviene de repetir viejos patrones, sino de romperlos. Y quizás ahí es donde te has estancado durante años, no por falta de capacidad, sino porque nunca has cuestionado las reglas invisibles que tu infancia grabó en tu interior. Reglas como guárdatelo todo para ti, no seas una carga para nadie, encárgate de todo tú, solo guarda silencio, sé educado, sé estable, sé predecible, no decepciones, no expreses demasiado, no pidas ayuda, no seas demasiado intenso, no seas demasiado honesto, no muestres debilidad. Pero mira lo que te costaron esas reglas. Te enseñaron a soportar, pero no a vivir. Te enseñaron a funcionar, pero no a sentir. Te enseñaron a adaptarte, pero no a ser tú mismo. Te enseñaron a evitar el colapso, pero no a fortalecerte. Sobreviviste a los patrones de tu infancia, pero sobrevivir no es lo mismo que crecer. Y esta es la parte que requiere valentía. Cuestionar las reglas que heredaste se sentirá como una traición, no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu mente asocia esas reglas con la seguridad. En algún momento te protegieron, mantuvieron la paz, te evitaron conflictos, te protegieron del juicio, te evitaron la incomodidad, pero ya no eres ese niño. Y las amenazas para las que te preparabas ya no existen. Sin embargo, una parte de ti sigue viviendo como si aún existieran. Por eso evitas las conversaciones difíciles. Por eso te cuesta expresar tus emociones. Por eso te pones nervioso cuando alguien te pregunta qué es lo que realmente quieres. Por eso dudas antes de decir lo que piensas. Por eso te sientes responsable de los sentimientos de quienes te rodean. Por eso le das demasiadas vueltas incluso a las decisiones más insignificantes. Por eso te cierras cuando más necesitas conexión. Por eso te acobardas cuando la ocasión te exige superarte. Por eso buscas la aprobación ajena en lugar de la verdad. Por eso te agotas intentando ser la versión de ti mismo que complace a todos. No son hábitos al azar, son mecanismos de autoprotección heredados. Pero llega un momento silencioso, a menudo inesperado, en el que te das cuenta de que la vida que vives no es la que realmente deseas, es la vida que aprendes a mantener. Y mantener algo que nunca te perteneció es lo más agotador del mundo. Así que permíteme preguntarte algo con delicadeza, pero directamente. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste quién serías si no intentaras cumplir con las expectativas del padre con el que creciste? No el padre ideal, no el padre perfecto, no el padre que desearías que hubiera sido, sino el padre que realmente fue. ¿Quién serías si no intentaras evitar su desaprobación? ¿Quién serías si no tuvieras miedo de repetir sus errores? ¿Quién serías si dejaras de vivir bajo la sombra emocional de su silencio, sus expectativas, la imprevisibilidad, su distancia? Quizás este sea el momento en que te des cuenta de que tu debilidad no es la falta de fuerza, sino la falta de permiso. Un permiso que has esperado toda tu vida sin darte cuenta de que puedes otorgártelo a ti misma. Porque esta es la verdad que nadie te contó. Puedes superar el entorno que te moldeó. Puedes evolucionar más allá de los patrones heredados. Puedes convertirte en alguien que tu padre nunca tuvo la oportunidad de ser. Puedes sanar heridas que él jamás reconoció. Puedes romper ciclos de los que no supo escapar. Puedes construir un mundo interior que él nunca conoció. Y nada de eso es traición. Es continuación. Es expansion. Es elegir crecer donde él eligió sobrevivir. Al convertirte en una mejor versión de ti misma, no lo estás rechazando. Estás honrando esa parte de él que anhelaba más,
pero no sabía cómo alcanzarlo. Y tal vez, en un nivel profundo e inexpresable, eso es lo que siempre deseo para ti. Pero esta transformación no surgirá de avances repentinos, no surge de un momento de lucidez, no surge de decisiones drásticas. El cambio real es más lento, más silencioso, surge de pequeños ajustes repetidos con constancia, surge de elegir una respuesta diferente en situaciones donde tus viejos patrones normalmente tomarían el control. Sucede en el instante en que te detienes antes de retraerte, en el instante en que expresas algo pequeño que antes habrías ocultado, el momento en que pides ayuda sin sentirte culpable, el momento en que te mantienes firme con calma, el momento en que te permites descansar sin vergüenza, el momento en que dejas de dar tantas explicaciones, el momento en que aceptas la incomodidad sin huir de ella, el momento en que eliges la honestidad en lugar de la evasión, el momento en que te perdonas por lo que aprendiste, no por lo que elegiste. Estos momentos se acumulan lenta, constante y silenciosamente, y con el tiempo dan forma a una nueva voz interior, una que reemplaza el eco de las limitaciones de tu padre, con una voz que suena más a ti, no a la persona condicionada, no a la persona obediente, no a la persona protegida, sino a tu verdadero yo, a quien ha estado esperando durante años en las profundidades. Tú, la que quiere arriesgarse sin miedo al que dirán. Tú, la que quiere hablar sin ensayar. Tú, la que quiere sentir sin disculparse. Tú, la que quiere construir algo significativo, no solo aceptable. Tú, la que quiere dejar de fingir que todo está bien. Tú, la que quiere liberarse de las expectativas heredadas. Ese tú que quiere vivir con propósito, no por conformidad. Y tal vez esa versión de ti se sienta lejana, tal vez se sienta inalcanzable, tal vez no sepas por dónde empezar, pero toda transformación comienza con una simple comprensión. No eres responsable de las carencias emocionales que tu padre arrastró, solo eres responsable de lo que decides llevar contigo. La fortaleza de tu padre te moldeó, pero también sus debilidades, sus miedos, su silencio, sus inseguridades y sus heridas sin sanar. Pero ahora tienes algo que él no tuvo en conciencia. La conciencia es la primera puerta al cambio, y una vez que la cruzas, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que enfrentar tu pasado no te hace más débil, te fortaleces al comprenderlo, porque la verdadera fortaleza no es la ausencia de emoción. La verdadera fortaleza reside en reconocer tus patrones sin juzgarte por ellos. La verdadera fortaleza es ver a tu padre con claridad, con sus virtudes y sus defectos, sin permitir que ninguno defina tu futuro. La verdadera fortaleza es elegir crecer, incluso cuando resulta desconocido, porque esa sensación de extrañeza es la señal de que te estás convirtiendo en alguien nuevo. Y quizás algún día, al mirar atrás, te des cuenta de algo poderoso. Aquello que antes llamabas debilidad fue, en realidad, el punto de partida de tu transformación. Fue la señal de que algo dentro de ti necesitaba más guía, más comprensión, más seguridad, y la libertad es hacia donde te ha estado guiando todo este camino. Libertad del eco de un padre que no supo cómo guiarte, como necesitaba. Tienes derecho a construir tu propia definición de fortaleza, una basada en la conciencia, la compasión, el coraje, la honestidad y el respeto propio. Y lo más importante, no tienes que esperar permiso. Puedes empezar aquí y ahora, con tan solo una decisión serena. Tu historia continúa contigo, no con los patrones heredados, no con el peso que cargaste, no con los límites que te inculcaron, sino con la fuerza que estás descubriendo en tu interior. Y al avanzar, quizás empieces a ver algo inesperado,
algo casi delicado. Nunca fuiste débil por culpa de tu padre. Solo creías que lo eras. Lo que llamabas debilidad fue el primer paso para convertirte en una generación más fuerte que la anterior. Y esa fuerza, tu fuerza, apenas comienza a manifestarse.